En el corazón de Madrid, cuando los años 60 apenas comenzaban a despuntar, la noche no era simplemente la ausencia de luz. Era un manto espeso, un cómplice silencioso que caía sobre las calles empedradas. Las farolas de gas y los primeros focos eléctricos apenas lograban vencer a una oscuridad que parecía tener peso propio. En ese escenario, algo comenzó a moverse entre las sombras. No fue un crimen común de los que llenaban las páginas de sucesos de la época. No fue un ajuste de cuentas entre maleantes, ni una explosión de violencia impulsiva, fruto de una taberna mal iluminada. Fue un mensaje. Imagina la escena en un callejón estrecho, el eco de unos pasos que se alejan, y de repente, el silencio absoluto. Allí, abandonado entre la basura, aparece un objeto fuera de lugar. Un cajón de madera de pino. Una sola manzana podrida sobre una tapa mal ajustada. Y dentro, el cuerpo de una joven, colocado con una precisión que hiela la sangre, como si su vida, sus sueños y su historia no hubieran valido más que un resto olvidado en el mercado de abastos. Este no es solo el caso de un asesino en serie que desafió a las autoridades, es la crónica de cómo el miedo se filtró, gota a gota, en cada portal, en cada café de la Gran Vía y en cada humilde hogar de la capital. Es la historia de cómo una ciudad entera aprendió a desconfiar de los desconocidos y a no caminar sola bajo la luna. Su nombre real nunca se supo. Nunca hubo esposas cerrándose sobre sus muñecas, pero la historia lo bautizó para siempre como Anne, el asesino del cajón de manzana. Para entender la magnitud de este horror, hay que viajar en el tiempo. España, 1960. El país vivía bajo el puño de hierro de la dictadura de Francisco Franco. Era una nación rígida, donde la moral se dictaba desde el púlpito y el orden se mantenía en las calles con patrullas constantes. En este contexto, la imagen de paz social era más importante que la verdad misma. Madrid era una ciudad de contrastes brutales. Por un lado, el centro elegante de los cafés literarios y los edificios oficiales, donde el régimen exhibía su poder. Por el otro, el Madrid invisible a los barrios de Lavapiés, Vallecas y las zonas de chabolas que crecían en la periferia. Miles de personas llegaban del campo buscando una vida mejor, hacinándose en pisos donde el espacio era un lujo. En este Madrid de posguerra, la censura era la ley. Los periódicos solo publicaban lo que el Estado permitía. Un asesino en serie no encajaba en la narrativa de un país seguro y disciplinado. Pero bajo esa fachada de disciplina, había un secreto que empezaba a pudrirse, igual que aquella manzana. Fue allí, en los márgenes de la sociedad, donde alguien comenzó a cazar. Al principio, las desapariciones fueron tratadas como anécdotas o abandonos voluntarios. Una joven sirvienta que no regresó de su día libre. Una obrera textil que dejó de presentarse a la fábrica. Una muchacha que acababa de bajar del tren desde Extremadura y que nadie volvió a ver. En la España de los 60, una mujer joven que vivía sola o que no tenía familiares influyentes en la ciudad era, para el sistema, prácticamente invisible. Las autoridades no conectaban los puntos. Se decía que se habrían marchado con un novio o que habrían regresado a su pueblo sin avisar. No había denuncias formales, porque el miedo a la policía era a veces mayor que la preocupación por la ausencia. Pero el asesino no quería que sus actos pasaran desapercibidos para siempre. Él no buscaba ocultar sus crímenes. Buscaba exhibirlos, pero bajo sus propios términos. Estaba esperando el momento justo para presentar su obra al mundo. Y ese momento llegó en una madrugada que Madrid nunca olvidaría. Era una madrugada de invierno especialmente cruda. El frío de la sierra madrileña cortaba como un cuchillo y las calles estaban desiertas, salvo por los trabajadores esenciales de la noche. Un basurero, acostumbrado a los desechos de una ciudad que nunca duerme del todo, recorría su ruta habitual por un callejón oscuro cercano a la zona de Lavapiés. Entre las bolsas rotas y los restos de comida, divisó algo que no encajaba con el desorden habitual. Un cajón de madera, de los que se utilizaban en los mercados para transportar manzanas de la región. Lo que le llamó la atención no fue el cajón en sí, sino su estado
Anne estaba demasiado limpio para estar en un vertedero y estaba clavado con una firmeza inusual. Al intentar moverlo, notó un peso excesivo. Entonces, el olor lo golpeó. No era el olor rancio de la fruta pasada, sino algo denso, metálico, el inconfundible aroma de la muerte. Con ayuda de una herramienta, forzó la tapa. Dentro no había fruta, había una mujer de unos 24 años. Estaba vestida con ropa humilde, pero limpia, colocada en posición fetal, con una delicadeza espeluznante. Sus manos no estaban atadas con cuerdas, sino con alambre oxidado, apretado con la fuerza de un artesano del dolor. No había sangre, no había moratones visibles. Parecía estar dormida, si no fuera por la palidez de su piel y la falta de aliento. Y sobre su pecho, justo encima del corazón, el asesino había dejado su firma, una sola manzana, pero no una manzana roja y fresca, sino una fruta negra, consumida por los gusanos, hundida en su propia putrefacción. La escena era un altar a la miseria humana. La policía llegó y por primera vez, el pánico superó a la censura. Los forenses quedaron desconcertados ante el cuerpo. La joven no presentaba señales de agresión sexual, algo que rompe el esquema típico de los asesinos de mujeres de la época. La causa de la muerte fue asfixia mecánica, pero ejecutada con una frialdad clínica. Lo que más inquietaba a los investigadores era la simbología. El cajón de manzanas era un objeto cotidiano, algo que pasaba desapercibido en cualquier esquina de Madrid. El asesino podía transportar sus cuerpos a la vista de todos, y nadie sospecharía de un hombre cargando una caja de frutas y la manzana podrida. Los psiquiatras criminalistas de hoy analizarían esto como un acto de despersonalización. Para el asesino, sus víctimas eran mercancía. Una manzana podrida en un cajón acaba por pudrir al resto. Quizás, en su mente retorcida, él creía que estaba limpiando la ciudad o que esas mujeres eran la parte corrompida de la sociedad que él debía empaquetar y desechar. Era un mensaje silencioso. Ah, esto es lo que vales para el mundo. A pesar de los intentos del régimen por mantener el caso en secreto, para no alterar la paz de Franco, el rumor corrió por los mercados y las plazas, como la pólvora, y la pesadilla no había hecho más que empezar. 3 semanas después, en el barrio de Tetuán, apareció el segundo cajón. Misma madera, mismo alambre, misma disposición del cuerpo. Y por supuesto, la manzana negra, custodiando el cadáver. Esta vez, la víctima fue identificada, una costurera que trabajaba en un taller cercano. El asesino estaba perfeccionando su método. No dejaba huellas dactilares, no dejaba rastros de pelo ni fibras. Se movía por Madrid como un fantasma que conocía perfectamente los horarios de los serenos y las rutas de las patrullas. Poco después, apareció el tercero, esta vez en una zona un poco más transitada. El asesino estaba ganando confianza, estaba desafiando a la Dirección General de Seguridad. Ya no era un hecho aislado. Madrid tenía un asesino en serie metódico, paciente y sobre todo, carente de cualquier rastro de ira visible. Su crueldad no era explosiva, era estática, a diferencia de otros criminales que actúan bajo impulsos sexuales o económicos. El asesino del cajón de manzana buscaba el control absoluto, secuestrar a una persona, mantenerla con vida, el tiempo suficiente para atarla con alambre, asfixiarla lentamente y luego tomarse el tiempo de buscar un cajón. Colocar el cuerpo y buscar una manzana podrida requiere una mente de una frialdad sobrehumana. Los rumores en las calles empezaron a dar forma al monstruo. Algunos decían que era un antiguo carnicero, otros que era un empleado municipal que conocía los callejones donde la luz nunca llegaba. Empezó a circular la descripción de un hombre alto, con un abrigo largo oscuro y una gorra que ocultaba sus ojos, arrastrando un carro de mano en las horas más profundas de la madrugada. Las mujeres de Madrid cambiaron sus hábitos. Ya nadie iba a buscar agua sola a las fuentes, ni se quedaban a charlar en los portales. Las madres prohibían a sus hijas salir incluso de día. El miedo no era solo al asesino, sino a la idea de que cualquiera, el vecino, el panadero, el hombre que cargaba cajas en el mercado,
podía ser el monstruo. Para el año 1962, la situación era insostenible. El Ministerio de la Gobernación exigió resultados inmediatos. Un asesino suelto era una grieta en la armadura del Estado. La policía intensificó las redadas utilizando la famosa ley de vagos y maleantes. Se detuvieron a cientos de indigentes, carteristas y personas sin hogar, buscando un chivo expiatorio que calmara la opinión pública. Pero el asesino era inteligente, no era un marginado del sistema. Probablemente era alguien que formaba parte de Elan, alguien que sabía cómo pasar desapercibido, alguien que quizás saludaba a los guardias con respeto cada mañana. La presión policial solo sirvió para que el asesino se volviera más cauteloso, pero no para detenerlo. Cada nuevo cajón encontrado era una bofetada en la cara de las autoridades. La noche del 14 de noviembre de 1963, algo cambió. Una vecina de la zona de Arganzuela, que sufría de insomnio, observó desde su ventana a un hombre que arrastraba un bulto pesado hacia un solar abandonado. No vio su rostro, pero describió su forma de caminar, un andar pesado, casi ceremonial. Llevaba un abrigo largo que le llegaba por debajo de las rodillas. Cuando la mujer dio la voz de alarma y la policía llegó al lugar, encontraron el cajón. Dentro estaba la cuarta víctima, pero esta vez, el asesino había tenido que huir a toda prisa. La tapa no estaba clavada con la precisión de las anteriores y la manzana estaba fresca. Todavía no se había podrido. Fue la Mayo R, redada vista en Madrid. Desde la guerra se bloquearon las salidas de la ciudad, se registraron almacenes de fruta, se interrogaron a miles de hombres que poseían abrigos similares, pero el hombre del abrigo largo se esfumó. Y después de esa noche, el silencio, no hubo más cajones, no hubo más manzanas. El asesino desapareció de la faz de la tierra, de la misma manera en que había llegado. Murió en un accidente, fue detenido por otro delito menor y pasó años en una cárcel sin que nadie supiera quién era realmente, o simplemente decidió que su obra estaba terminada. Hoy, más de 6 décadas después, el caso del asesino del cajón de manzana sigue siendo uno de los archivos más oscuros y frustrantes de la criminología española. No hay un nombre en una tumba que nos dé respuestas. No hubo un juicio que trajera paz a las familias de aquellas jóvenes invisibles, pero el legado del horror permanece. El caso nos recuerda que, a veces, los monstruos más peligrosos no son los que gritan o los que muestran sus colmillos, son los que se camuflan en la rutina diaria, los que usan objetos comunes para cometer actos atroces. El verdadero terror no estaba en el cajón de madera, ni en el alambre oxidado, ni siquiera en la manzana podrida. El verdadero terror está en saber que alguien caminó entre los madrileños, observó a sus víctimas desde la sombra de un portal y decidió que una vida humana valía menos que una fruta desechada. Madrid olvidó los cajones, pero el eco de aquellos pasos en la noche todavía resuena para quienes se atreven a mirar en los rincones oscuros de nuestra historia. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado más sombrío de España. Si este caso te ha erizado la piel, suscríbete y activa la campana, porque en Archivos Oscuros, la verdad siempre espera ser encontrada en la penumbra. Nos vemos en el próximo caso. Y recuerda, antes de entrar en un callejón oscuro, asegúrate de que no haya un cajón esperando por ti.